Muy buenas noches, compañeros, estimado docente, muy buenas noches. Eh, Tenemos a continuación nuestro proyecto final, la Cátedra de Elementos Finitos. Este grupo está conformado por José Córdoba, Rocío Guapulema, Cine Wilcaso y Rommel Lema. Bueno, entonces, continuando. Como introducción, tenemos que el secado de cacao constituye una etapa muy crítica en las temporadas de post cosecha, ¿no? Esto determina directamente la calidad fina y el valor de exportación del grano. Bueno, en la región de Santo Domingo de los Colorados, ahí predomina el método tradicional, ¿no? El cual es secar en el aire libre. Pero esta práctica expone a la materia prima, también expone a las plagas, la radiación ultravioleta, lo que viene a degradar los polífenos y altera negativamente las propiedades organolépticas. Y bueno, con el propósito de mitigar esta problemática, se presenta la siguiente investigación. Se propone el diseño de un secador indirecto. Este sistema utiliza un colector solar plano que captura la radiación e incrementa la temperatura del aire mediante el efecto invernadero. Bueno, posteriormente el aire caliente circula hacia una cámara de secado cerrada, proporciona la energía térmica requerida para la evaporación controlada por la humedad del grano sin comprometer su calidad. Problema. Bueno, como ya se habló en la introducción, tenemos ciertas problemáticas, ¿no? El secado tradicional del cacao siempre va a depender del clima. También tenemos como otro problema el riesgo de la contaminación y la pérdida de calidad. A esta problemática se ha propuesto un secador solar indirecto. Ya, esto nos lleva a determinar unos objetivos, los cuales son diseñar y evaluar térmicamente el colector solar, analizar la distribución de temperatura y flujo de calor. También hay que verificar la viabilidad del secado del cacao. Esto comprende entre temperaturas de 45 y 50 grados centígrados. Bueno, continuando, tenemos las ecuaciones que gobiernan este problema, ¿no? Tenemos la ecuación diferencial gobernante, en donde K viene a ser la conductividad térmica del material. Y T, expresada en las coordenadas X y Z, representa el campo continuo de las temperaturas. La discretización normal y la formulación de elementos tenemos en la siguiente ecuación que se puede apreciar en la diapositiva. Ya. Sistemas matricial global y la solución. Entonces, el solver de ANSYS invierte esta matriz de forma interactiva obteniendo las temperaturas exactas de cada nodo del colector solar. Entonces, aquí tenemos la ecuación, ¿no? Y en el ANSYS nos viene a invertir y nos da la siguiente ecuación que se puede apreciar en la pantalla. Continuando, vamos a nosotros proponer las hipótesis y las consideraciones que tenemos. Como primer punto, tenemos que vamos a aplicar un estado estacionario, es decir, que el sistema va a estar en un equilibrio térmico, en una exposición a un calor constante. Es decir, que la temperatura no va a variar con el tiempo, por lo cual la ecuación determina que la diferencia de temperatura sobre la diferencia del tiempo va a ser igual a cero. La segunda consideración van a ser las propiedades isotrópicas de los materiales, en lo cual tenemos que la conductividad térmica, expresado con K, de los materiales va a ser constante en todas direcciones del espacio. La tercera consideración va a ser la conducción dominante de la cámara, en donde la cámara de aire se modeló mediante un sólido único, el cual la conductividad térmica va a ser estancado, es decir, que no va a haber una convección forzada. Despreciando entonces las corrientes convectivas internas para evaluar la máxima resistencia térmica precisamente de este elemento. Y la cuarta consideración va a ser la generación interna, en el cual se tomó que no van a existir fuentes de calor resistivas internas, tanto eléctricas como térmicas, dándonos así el flujo de calor igual a cero. Por favor, ayúdame con la lámina. Entonces vamos a obtener una geometría que se va a utilizar en el software ANSYS, en el cual hemos modelado en 3D en un tipo sándwich donde se tiene una primera capa, el vidrio templado, la cámara de aire como un elemento, una placa absorbente que se va a hacer a pinta de color negro para aumentar su conductividad.
de material aluminio 6061 y la caja que será forrada con un aislante de lana de vidrio. Dentro de estas características, nosotros tenemos que tener en cuenta las propiedades tanto físicas como térmicas, para lo cual se le ingresa dentro del software la densidad, la conductividad térmica y el calor específico para cada elemento. A continuación, vamos a revisar dentro de software ANSYS cómo ingresamos nosotros estos datos. Aquí, como podemos revisar dentro de lo que sería el software ANSYS con la versión estudiantil, vamos a obtener primero el ingreso de la geometría. La geometría estaría propuesta, como se mencionaba, de cuatro elementos: el vidrio en la parte superior, la placa absorbente que está en el fondo de nuestro colector, el aislante que estaría formada por nuestras cuatro fronteras y la parte inferior. Y por último, el espacio generado que va a simular para que el aire esté dentro de este colector. Seguido de esto, vamos a utilizar el tema de la asignación de propiedades de los materiales. Tanto para la placa absorbente, como podemos ver, se ingresó tanto la densidad, la conductividad térmica y el calor específico. Esto para cada material. Seguido de esto, se tiene que definir una malla. Al mencionar que tenemos un software estudiantil, nosotros tenemos que manejarnos inferior a 120.000 nodos, para lo cual nosotros utilizamos el tamaño de los elementos de 40 milímetros, que en este caso está expresado en metros, y la cantidad de nodos utilizados. Serían de nodos 68.948 y elementos de 36.837. Seguido, vamos a hacer el ingreso de nuestros elementos de frontera, nuestras condiciones de frontera, para lo cual utilizamos la convección, esto aplicado directamente sobre nuestra placa absorbente de aluminio que está en el fondo, se le puede apreciar mediante este símbolo. La siguiente condición de frontera sería la convección 2, el cual se utilizó en las paredes de nuestro colector, y posteriormente el flujo de calor, el cual fue calculado, que se les va a presentar posteriormente, de 617 vatios sobre metro cuadrado, dando así para obtener una solución con la temperatura, el cual está expresado y se puede notar en las mallas, con una temperatura máxima de 145,86, como nos indica también nuestra parte de software en el tabular data, que la máxima sería de 145,76, un promedio de 104,56, y aquí tenemos una mínima de -18, el cual hay que hacer una pequeña aclaración. Como tenemos un software estudiantil, al obtener la convergencia de nuestros elementos, tanto en los nodos como en los resultados, podemos decir que se pueden llegar a ser despreciables porque están en una zona donde los elementos son muy agudos. Entonces regresaremos a la presentación, por favor. Entonces, siguiendo con las condiciones de frontera, vamos a determinar mediante las ecuaciones del modelo de cielo claro de la ASRAE, el cual es la Asociación de Ingenieros para Aires Acondicionados. Para este obtenemos un primer paso, los cuales serían los parámetros geométricos y temporales para los cuales vamos a aplicar nuestro estudio. El estudio estará ubicado en Santo Domingo, Los Colorados, de Ecuador, el cual se encuentra a una latitud transformada en decimales de -0,25 grados. Para este diseño se va a obtener con una fecha del 12 de septiembre, el cual para un cálculo posterior n se transforma en 255. La hora solar, que es el punto más alto donde va a haber más irradiancia, es de las 11:30 am. Y en esta zona horaria, perdón, en este punto, en esta localización, tendremos que la temperatura promedio va a ser de 22 grados centígrados. En el paso 2 vamos a tener la geometría solar. Para esto vamos a declarar que el ángulo de declinación angular se calcula con los datos que obtenemos
Entonces el ángulo obtenido es de 3,42 grados. El ángulo horario calculado con la hora es de -7,5 grados, para lo cual vamos a utilizar la ecuación del ángulo setinal para obtener un valor de 0,9893. Es decir, que tenemos un ángulo aproximado de 8,35 grados, muy cercano a los 0 grados. Para poder finalizar el cálculo del flujo de calor efectivo, vamos a utilizar en este caso el modelo de irradiancia de la ASRAE, donde vamos a obtener dos irradiancias, tanto la directa normal como la difusa horizontal, para así obtener una irradiancia global. Para la irradiancia directa se calculó y se tiene que la irradiancia directa es de 962,4 vatios sobre metro cuadrado. La irradiancia difusa horizontal es de 88,5 vatios metro cuadrado. Al hacer un cálculo obtendremos la radiancia global de 10.040,6 vatios metros cuadrados. Para poder hacer un análisis más preciso, se va a hacer una diferenciación de que no toda la irradiancia global puede ser aprovechable en nuestro sistema. Y haciendo un cálculo para determinar el flujo de calor efectivo, el cual será un dato que vamos a ingresar al ANSYS, vamos a obtener que este flujo será de 617 vatios metro cuadrado. Continuando con el tema, vamos a la descripción del proceso del modelado. Bueno, en esta etapa se desarrolló el modelo computacional mediante el método de elementos finitos, utilizando el programa comercial ANSYS, en el módulo de Steady State Thermal. El objetivo en este fue representar el comportamiento térmico del colector solar bajo condiciones de operación. Esta operación es estacionaria y además se considera la geometría, propiedades de los materiales y condiciones de frontera previamente definidas. Dentro del punto 1 tenemos los limitantes de malla. El primer paso en este punto fue discretizar el modelo mediante una malla de elementos finitos. La discretización consiste pues, en dividir la geometría continua de miles de pequeños elementos, sobre los cuales el software resuelve numéricamente la ecuación de conducción de calor. En esta simulación se generaron aproximadamente 69.498 nodos y además 36.837 elementos. Suficientemente para obtener una solución estable, considerando que se utilizó una licencia estudiantil en el programa de LANSYS. Se utilizó además el método de mallado SWIP con elementos cuadrangulares dominantes, logrando así una adecuada representación de la geometría. Eh, Después de haber recorrido un poco ese tema, como pregunta, ¿qué son los nodos? Los nodos son los puntos donde el software calcula las variables desconocidas, en este caso la temperatura. Entre nodo y nodo se interpola matemáticamente el comportamiento térmico. Ahora, ¿qué son los elementos? Los elementos son pequeños volúmenes que conectan los nodos y constituyen la base matemática del elemento, de elementos finitos. Ajá. Ahora en el punto 2 tenemos el Step Solution. Al tratarse de un régimen permanente, se asume que la temperatura ya no cambia con el tiempo, es decir, que la energía que ingresa al sistema es igual a la energía que sale. Además, también vamos con el heat flux. Como condición de frontera, se aplicó el flujo de calor uniforme sobre la superficie absorbente, representando la irradiancia sobre el solar incidente. También se utilizó el solver. El solver, pues, resolvió iterativamente el sistema de ecuaciones diferenciales hasta alcanzar una convergencia numérica. El ANSYS emplea algoritmos iterativos para minimizar el residuo entre iteraciones hasta satisfacer los criterios de la convergencia establecida. Continúa, por favor. En esta siguiente diapositiva tenemos los resultados de la placa absorbente. Una vez pues obtenida la convergencia del modelo, se analiza también los resultados correspondientes a la placa absorbente. Y ya que constituye el componente encargado
de captar la mayor parte de la energía solar. Nos indica aquí una temperatura máxima. La temperatura máxima que alcanzó fue de 146,86 grados Celsius, localizada esta en la región central de la placa, como se puede observar en la imagen. ¿Por qué ocurrió esto? Pues esto ocurrió porque esta zona recibe directamente el flujo térmico, aplicando y representa menores pérdidas de calor hacia el ambiente. Ahora también se indica una temperatura promedio, que fue de 104,54 grados Celsius. Este indica que la distribución térmica es relativamente uniforme sobre la parte mayor del absorbente. También nos podemos observar una temperatura mínima y aunque el software reporte un valor mínimo de menos 18,7 grados Celsius, este no representa una condición física real. Este comportamiento es el artefacto propio de la discretación del método de elementos finitos y no afecta en la interpretación física de los resultados. Eh, Tenemos también el flujo de calor promedio. El flujo de calor promedio fue aproximadamente 291 vatios por metro cuadrado. Este fue representado en la energía térmica que abandona en el sistema hacia el ambiente. Bueno, esos resultados son la evidencia de que la placa absorbente logra almacenar una cantidad significativa de energía térmica antes de disparar al entorno. Pásale, por favor. Posteriormente, también se evaluó el comportamiento térmico de la cubierta de vidrio y las pérdidas energéticas del sistema. En cuanto a la cubierta de vidrio, se alcanzó una temperatura máxima de 131,67 grados Celsius. Este valor es inferior a la placa absorbente, debido a que el vidrio presenta una menor absorción de energía y una mayor exposición a la convección del aire. Además, el gradiente térmico observado confirma que el calor se transfiere desde la plancha hacia afuera, hacia la cubierta mediante conducción y posteriormente hacia el ambiente. Ahora el flujo de calor. El mapa de flujo térmico representa la velocidad con la que la energía abandona el sistema. Los mayores valores del flujo se concentran sobre los bordes, como se puede observar. Ahora también tenemos el máximo flujo. El máximo flujo alcanzó aproximadamente 1.626 vatios por metro cuadrado, mientras que el promedio fue cercano a 291 vatios por metro cuadrado, lo que muestra que las pérdidas se encuentran localizadas únicamente en ciertas regiones críticas. Podemos decir finalmente que el conjunto, em, que esos resultados muestran que el colector concentra eficientemente la energía térmica en la placa absorbente, mientras que la placa de vidrio reduce las pérdidas hacia el ambiente. El comportamiento obtenido es coherente con el principio de funcionamiento esperado por el colector de solar plano. En nuestra siguiente fase de estudio, buscamos comparar dos software que trabajen por elementos finitos con los mismos datos de entrada y revisar los resultados para ver si es que son parecidos. Esto de alguna manera nos confirma ya que el modelo estaría bien planteado. Para ello, creamos un modelo para una simulación térmica del colector solar de placa plana que va a ir conectado al secador de cacao en el software MATLAB. Ingresamos los datos que ya se habían mencionado anteriormente, no todo lo que ingresó a ANSYS. Dimensiones, en el caso del aislante, placa absorbedora, el vidrio también, espesores de capa que existen, conductividad de los materiales, densidades, calor específico de cada material, la cantidad de energía térmica o irradiancia que se llama, que llega al colector. Ya se había calculado, esos son los de 617 vatios sobre metros cuadrados, y también tomamos un valor de convección de aire que es de 5 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin y temperatura ambiente de 22 grados Celsius, ¿no? Los mismos datos con los que se trabajó en el estudio ya realizado en ANSYS. Se construyó la geometría en 3 dimensiones a través de una herramienta, es Multicuboid.
la cual arma bloques rectangulares y los apila uno encima del otro. Iniciamos entonces con el aislamiento en la base, que tiene un espesor de 3 centímetros, luego la placa absorbedora con un espesor de 2 milímetros, seguido por la cámara de aire con un espesor de 11 centímetros y por último el vidrio con un espesor de 4 milímetros. Los apila uno sobre otro y MATLAB automáticamente los deja pegados. Esto para que el calor pueda pasar entonces de una capa hacia la otra sin crear una resistencia extra por el contacto entre estos bloques. Igual que lo realiza en la herramienta de Bonding que se usó en ANSYS. Se generó una malla. Esta malla fue evaluada a través de estos pequeños elementos, ¿no? En donde vamos a ubicar nodos. Estos elementos se encuentran a distancias o separaciones de unos 2 centímetros. Luego vamos a ir identificando si es que se necesita refinar, esto obviamente en función del espesor de cada uno de los materiales que constituyen el colector. Vamos a presentar el modelo construido en MATLAB. Y aquí nosotros podemos ir viendo cómo se ingresaron todos los datos. En el preprocesamiento se consideraron los parámetros que ya he mencionado: longitud, profundidades, espesores, las cotas que deberían indicar, ¿no? Como Z sub 0 en la base, y de ahí vamos creando cada uno de estos cuboides, las conductividades térmicas, propiedades de los materiales, el calor, coeficiente convectivo y temperatura ambiente. Se crea la geometría en 3 dimensiones y ahora nuestro siguiente paso es ir identificando cuáles de estas capas, en cuál trabaja, en cuál se va a considerar el calor. Vemos algunas están montadas. Nuestro siguiente trabajo fue ir identificando ya en el modelo cuáles son estas capas y cuáles son estas caras. La del vidrio, la del aislamiento, la de la placa, también que tenemos acá absorbedora. Y pasamos a las propiedades térmicas, condiciones de frontera y por último aquí en la primera fase generamos un mallado. Tomamos en cuenta un H máximo, como les había mencionado, de 2 centímetros. Este luego se fue variando para ir identificando cómo iban variando también los datos de temperaturas que se iban obteniendo al final. Vamos a hacer una corrección, eso les explicaré ya más adelante cómo se trabajó con las temperaturas, pero por facilidad, por el tiempo de trabajo de este modelo, trabajamos con este H máximo de 2 centímetros. Se evaluó también para 2 milímetros, para 1 milímetro, para 1 centímetro, pero este fue el caso más sencillo. Podríamos decirlo en el momento de trabajar ya en la máquina, en el solver, y las gráficas que se obtuvieron. En el procesamiento resolvimos ya el modelo y aquí evaluamos. Aquí pueden observar que se evalúan 3 temperaturas: temperatura máxima, mínima y promedio. La máxima es la máxima obtenida en todo nuestro estudio. Igual en el caso de la temperatura mínima, y la promedio es en función de todos los datos de temperatura que se obtuvieron en los nodos. Al trabajar con esta variación en H máximo de 2 centímetros, vamos a detectar errores. Tuvimos temperaturas que pasaron los 1000 grados Celsius, tuvimos temperaturas que son erróneas en este caso, ¿no? Entonces, nuestro siguiente paso fue trabajar con temperaturas que se encuentren localizadas justo en la parte central de lo que nosotros buscamos: temperaturas en placa, temperaturas en vidrio y temperatura también en el aislamiento. Esto para evitar este problema que existe al usar las funciones anteriores. Aquí, ¿cuál se utilizó? Entonces, interpolate temperature. En vez de tomar todos los valores que tenemos en los nodos, que pueden ser cualquiera, vamos a identificar la temperatura justo en un punto que se encuentre en el centro de cada uno de estos cuboides, o en el caso de la placa o del vidrio. Interpolamos con los nodos vecinos, que son los que se encuentran y se identifican que están justo en cada uno de los elementos conformadores de nuestro colector. Y esto ya nos puede dar un valor
y un resultado que puede ser más confiable, porque ya no dependemos de un punto máximo o mínimo que tal vez no estén ajustados o que hayan caído justo en una arista, en un punto fuera de nuestro estudio. Esto ya nos da valores que sí podemos aceptar. Entonces, así logramos obtener las temperaturas en el centro de la placa, que es la pieza en estudio, ¿no? La placa absorbedora, y también en vidrio y aislamiento. Estos valores sí pueden ser comparables directamente con ANSYS. Luego generamos una gráfica que, como ustedes observan, a través de la herramienta PDGplot 3D, que colorea todo un bloque, ¿no? En 3 dimensiones en función de las temperaturas identificadas en cada una de las zonas. Por defecto tuvimos valores que iban desde los 0 grados Celsius hasta los 1000 grados Celsius. Esto se tuvo que ajustar a una escala que va desde los 20 a 150 grados Celsius, y así es como observamos, ¿no? Ya se observa claramente que en la placa absorbedora se concentra la mayor temperatura, temperaturas próximas a los 150 grados Celsius. Lo siguiente que hicimos fue ya generar una tabla comparativa. Esto para evaluar el porcentaje de error en temperatura máxima de placa y temperatura promedio global, evaluada tanto con ANSYS y con MATLAB, identificando una diferencia en menor al 3%, ¿no? En estos datos de temperaturas promedios. ¿Qué es lo que ya nos identifica y nos da idea de cómo están trabajando estos modelos? Tanto ANSYS como MATLAB trabajaron con las mismas condiciones de frontera, con los mismos datos de entrada, y entonces ya es una forma de identificar que el modelo térmico que estamos trabajando está bien planteado. Podemos volver a las presentaciones. Aquí podemos observar igual las temperaturas, que es a donde llegamos ya para las conclusiones, y vemos, ¿no?, que tenemos como temperatura máxima en placa por ANSYS 145,86 grados Celsius, en MATLAB 142,18, una diferencia o un error del 2,5%. Temperatura promedio global, es decir, de todo nuestro estudio, fue de 104,54 Celsius en ANSYS, en MATLAB 103,64, y tenemos igual un porcentaje de error menor al 1%. Con esto podemos concluir lo siguiente. La siguiente lámina. Primero, que el modelo sea aceptado. Trabajamos con los datos tanto en ANSYS y en MATLAB, que son herramientas distintas, y tenemos evidencia entonces de que funciona bien nuestro modelo y nuestros parámetros involucrados, ¿no? También el mallado que se ha hecho y la selección de los puntos o nodos, ¿no? En donde identificamos cada una de las temperaturas. El colector cumple con su objetivo. Llega a una temperatura en placa absorbente de 145 grados Celsius. Esto en una condición de estancamiento. Eso quiere decir que se estudió a través de una convección natural, por eso teníamos un H convectivo de 5. Pero luego se pretendería hacer un estudio ya con convección forzada también, ¿no? Que es cómo trabaja este tipo de sistemas. Entonces tenemos la carga térmica necesaria para secar el producto, que es cacao. El aislamiento funciona como se esperaba, es decir, se está creando este efecto invernadero dentro de la capa colectora. Tenemos temperaturas de 145 en el núcleo, en la parte superior en vidrio, tenemos la temperatura ambiente, otros valores que llegan a 32 grados Celsius, y el aislante entonces estaría funcionando de manera eficaz, ¿no? Igual en la capa que tenemos ahí en aire y la de vidrio, evitando estas pérdidas masivas de temperatura. Nuestro balance energético nos dio como valores ya de respuestas a nuestro estudio, un flujo de calor promedio hacia el ambiente de 291 vatios sobre metro cuadrado. Picos localizados también se identificaron en un rango de 1600 vatios sobre metro cuadrado, esto en esquinas propiamente, y a esto es en función de nuestros estudios. Contactos o puntos tal vez que hacen interferencia, ¿no?, con los valores de errores, pero eso es lo que debemos nosotros también ir identificando, cuáles valores sí se pueden utilizar y cuáles salen
tal vez a manera de error o picos que saltan por ahí. De estos 617 vatios sobre metro cuadrados de irradiancia que llegan al colector, observamos que entonces sí se mantiene la mayoría de calor retenida dentro de nuestro colector. Y hemos validado entonces el trabajo que se hizo en ANSYS y en MATLAB al indicar o buscar estos porcentajes de error en valores promedios de temperatura, que fueron menores al 3%. Como limitaciones del trabajo futuro, podríamos pensar en el estudio. Ahora lo trabajamos como un estudio estacionario. Lo siguiente sería pasar ya a un estado transitorio, en donde yo pueda capturar fluctuaciones de irradiancia, tal vez por horas del día, por nubosidades. Evaluar también en una convección forzada, ¿no? Porque estos sistemas trabajan con ventilación, entonces esto tampoco se ha considerado por ahora. Y se debería hacer también un estudio en este balance, ¿no? No solamente sería un balance energético, sino un balance de masa. Las singularidades numéricas que se identificaron, esto por aristas vivas o por el enfoque de la malla, los espesores que dimos, estos también podemos ir refinando en un posterior estudio y eso sería todo lo que podríamos presentar, ¿no? Gracias por su atención. Este es nuestro trabajo del grupo. Esperamos también sus comentarios.